donde puedan participar también otros cursos, tratar un tema como es la parálisis facial, hablar un poco de lo que es el rol de la fonoaudióloga o de la fonoaudiología en esta patología, desde el punto de vista audiológico, con el tema del reflejo estapediano, como topodiagnóstico, como también para la evolución, obviamente muy importante, y pronóstico de una parálisis facial, y también en lo que es la rehabilitación, que está un poco de moda, todo lo que es incluso la estética facial, donde ya hace unos años que ha surgido, por ejemplo, en Brasil, método MZ, que apareció en San Pablo y que habla todo esto de lo que es la rehabilitación facial, no solo con fines estéticos, sino también cuando hay problemas en la musculatura orofacial por agentes externos, como puede ser quemaduras o parálisis facial. Entonces, en este campo se superpone un poco con lo que es la fisiatría, pero bueno, obviamente la fonoaudióloga también va a tratar todo lo que es sensorial, por ejemplo, el gusto, ¿sí? Entonces, tiene, creo yo, una importancia en su accionar en este tema, desde el punto de vista audiológico y desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces, por eso que con Luján decidimos hablar un poco de este tema. A Luján creo que muchos ya la conocen, es especialista en otorrinolaringología, es médica de nuestro staff del Hospital San Juan de Dios, obviamente es docente del instituto y docente de la cátedra de otorrino de la Facultad de Medicina, de acá de La Plata, ex jefa de residente de nuestro servicio, así que bueno, la vamos a escuchar, Luján. Bueno, hola, ¿cómo están? Me está diciendo gente que no está pudiendo entrar, pero bueno, después si el que puede que le escriba, si son sus compañeras, que a medida que a mí me van apareciendo voy a ir aceptando cuando alguien deje. Como bueno, ya me presentaron, yo soy Luján, soy médica otorrina, así que feliz día también para Marcelo, que es también el día del médico otorrino. Y la idea es tal cual lo que dijo Marce, ver un poco lo que es parálisis facial y el rol que cumple la fonoaudiología en esta patología. Cuando hablamos de parálisis facial, en realidad cuando hablamos de cualquier patología, a mí me gusta mucho ordenarme, me sirve no solo para aprender, sino también para luego recordar más fácil. Esto es como cuando guardamos las cosas en cajones, si sabemos dónde guardamos las medias, va a ser mucho más sencillo cuando yo la necesite ir a buscarla. Entonces, soy muy de organizarme en estos esquemas. Lo mismo voy a usar esto para todo lo largo de esta diapositiva, de toda esta clase, así que les voy a contar, es como adelantarme un poco lo que cómo vamos a ir viendo esta patología. Primero que todo, definirla. Si yo voy a hablar de algo, tengo que saber de qué voy a hablar. En este caso vamos a comenzar con lo que es la definición. Luego vamos a ver lo que es normal, la anatomofisiología, o sea, el nervio, qué funciones tienen, cómo es su trayecto anatómicamente, qué funciones cumple, para que luego, cuando veamos la etiopatogenia, es decir, las etiologías, las causas y los trastornos, entendamos por qué está funcionando mal. Y como dice un profesor mío de la facultad, porque vivo está, es que no existen las enfermedades, sino que existen los enfermos. A nosotros no nos viene un paciente con, no sé, parálisis facial. Muchas veces nos viene con signos y síntomas que nosotros tenemos que saber reconocer, que incluso tenemos que ir a buscar a veces para poder agruparlos, ¿sí? Que esa va a ser la clínica, para luego estudiar, ver qué estudios podemos pedir y eventualmente, si es posible, hacer un tratamiento. Entonces, hablando de lo que es la parálisis facial, esta es una definición que obviamente se ajusta a una parte de la patología. Si decimos parálisis, lisis es ruptura, es disrupción, y para es de la parte motora. Entonces, etimológicamente hablando, yo puedo saber que es el trastorno o la pérdida, sea total o subtotal, es decir, total o parcial, o en distintos grados, de la capacidad muscular, ¿sí? Que dependa del séptimo par, ¿sí? Este es un par craneal. Obviamente digo que esta es una definición que no se ajusta del todo, porque el nervio facial no cumple solamente la función motora, tiene otras funciones, que obviamente al
haber alguna noxa o algún problema en el nervio, pueden aparecer. Por eso podemos encontrar otras deficiencias que no son motrices, sino que son, por ejemplo, un ojo seco por incapacidad de lagrimear, un trastorno en la deglución, ¿sí? Por no poder, digamos, la parte motora del orbicular, o por ejemplo, una algiacusia, es decir, dolor en la audición, por una incapacidad de mantener el reflejo estapedial. Algo les había adelantado, algo les había dicho, pero en la parte anatómica del nervio, como les contaba, es un nervio mixto, es decir, no cumple solo una función, tiene varias funciones, y eso lo define como un nervio mixto. O sea, no va a ser puramente motor, no va a ser puramente vegetativo, sino que vamos a encontrarle bastantes funciones. Pero cuando nosotros vemos un fresco, vemos un preparado, vemos que en realidad el nervio facial está formado por dos raíces. Está formado por una raíz mucho más importante en cuanto a axón, es decir, bastante gruesa, pero también por una parte que es otra raíz, que es el intermediario de Brisberg. El intermediario no es que es un nervio independiente y no, sí se origina en núcleos independientes, tiene un trayecto corto independiente del facial, pero finalmente va a unirse al facial propiamente dicho y van a constituir lo que es el tronco del facial o el facial común. ¿Bien? Hablando de la raíz más importante, que de hecho por eso se llama facial propiamente dicho, y cumple dos funciones. Una es motora y otra es vegetativa. Y aquí voy a hacer una pausa, o mejor dicho una burbuja, vamos a entrar en una burbuja, sobre todo para mis alumnos de primero, porque algo que todavía no llegamos a ver es que el sistema nervioso tiene varias clasificaciones. La más conocida quizás es la anatómica, en central y periférico, pero también hay una función, una clasificación que es funcional. Y dentro de este grupo, dentro de esta clasificación, vamos a tener dos entidades, el sistema nervioso, lo que es el somático, y el autónomo, o vegetativo también llamado. El somático es bastante sencillo, es voluntario, ¿sí? Es decir, hay voluntad, yo digo lo que quiero hacer, o pienso lo que quiero hacer, y por lo tanto es consciente, ¿sí? Un ejemplo de esto, exactamente lo que les estoy haciendo ahora. Yo les estoy hablando, esto es voluntario, ¿sí? Y es consciente, yo soy consciente de que les estoy hablando, porque es mi voluntad. Pero hay otra parte del sistema nervioso, que ya entra en el segundo grupo, que es el sistema nervioso autonómico o vegetativo, donde acá no hay voluntad. Es decir, las cosas no es a voluntad o no, aunque pueden ser conscientes o no. Ejemplo de esto, en este momento, por ejemplo, yo estoy produciendo orina, ¿bien? Estoy produciendo orina. Realmente no estoy diciendo quiero producir orina. Mi riñón lo hace sin mi voluntad. E incluso lo hace sin ser consciente. Yo no soy consciente de si estoy produciendo orina o no, ¿sí? Un ejemplo de esto también es, por ejemplo, el páncreas. Yo puedo estar secretando en este momento insulina, es algo que no es voluntario, yo no le digo al cuerpo, mandame una dosis de insulina, pero el cuerpo lo está haciendo a modo sin voluntad, y esto es inconsciente, ¿bien? Volviendo a lo que es el facial propiamente dicho, yo les había dicho que una función es la motora, todos los músculos de la mímica, los músculos faciales, y una parte es vegetativa, porque esta raíz es la encargada de llevar los axones, encargados de producir las lágrimas, por lo tanto, lagrimear, ¿sí? Entonces, en la primera imagen vemos bien un bebé sonriendo, pongámosle, y en el segundo vemos la lágrima, ¿sí? Estas son las dos funciones del facial propiamente dicho. La segunda parte del facial es este intermediario de Brisberg, o Brisberg como le quieran decir, donde acá hay nuevamente funciones distintas. Una va a ser sensitiva. Esta parte va a estar encargada de la parte del tacto, en un área muy particular que se llama de Ramsay-Hunt, que lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Otra es sensorial. Acá tenemos uno de los 5 sentidos, que es el gusto, ¿sí? Las papilas gustativas de los 2 tercios anteriores van a estar inervadas por el intermediario de Brisberg, que igualmente es parte del facial. Y finalmente tenemos la salivación, ¿sí? El intermediario lleva las fibras, ¿sí?, del núcleo salival, que van a ir a las glándulas submaxilares y sublinguales para producir la salivación. De vuelta, para ejemplificar lo que dije anteriormente, vemos como el sistema nervioso vegetativo, ¿sí?, que es algo no voluntario, ¿bien? Por ejemplo, yo no digo, Luján, producí saliva ahora, que me vendría bien porque ya se me está secando la boca. Pero no es algo voluntario, ¿sí? Es algo que
lo hace el cuerpo porque lo necesita, aunque puedo ser o no consciente. Por ejemplo, yo si empiezo a salivar porque paso por la puerta de McDonald's, voy a ser consciente que de pronto tengo un poco más de saliva de lo normal, ¿sí? Pero es totalmente involuntario. Desglosando un poco lo que acabamos de ver, la raíz motora, entonces, con esas dos funciones, la motora y la vegetativa, vamos a ver que la parte motora se va a originar en lo que es en la corteza. Sabemos que la vía motora toda comienza en el área prerolándica, ¿sí? En el lóbulo frontal, ¿sí? Área 4 de Brodmann. Ahí comienza hasta la primera célula de la vía motora, sea cual fuere, la cual va a descender por el haz geniculado hacia lo que es la protuberancia, que la vemos en esta porción, cuando vemos el tronco. Por eso tampoco lo vieron todavía las chicas de primero, pero lo que es el tronco del encéfalo, vamos a tener superior, yendo de craneal a caudal, lo que son los pedúnculos, digamos, del mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿bien? Acá, entonces dijimos que comenzaba la vía en lo que es la parte de la corteza motora, desciende por el haz geniculado hacia la protuberancia, donde vamos a encontrar el núcleo del facial. No está bueno que se llame núcleo del facial, porque en realidad el facial va a tener un montón de núcleos, pero esto hace referencia a que es el núcleo motor del facial. Inmediatamente detrás de lo que es el núcleo del facial, vamos a encontrar otro núcleo importante, que es el núcleo lácrimo-muconasal, que como dice su propio nombre, va a estar encargado de lo que es la inervación de las glándulas lagrimales, ¿sí? Dice muconasal porque también va a inervar una parte de la mucosa de la nariz, sobre todo la más posterior, ¿sí? Pero en definitiva no es algo que nos llame tanto la atención en este momento. Yendo a la segunda raíz, que era la accesoria a ese intermediario de Brisbane, de vuelta tenemos las tres funciones que un poco ya las vimos. Las fibras sensitivas, les había hablado ya algo de lo que es el área de Ramsay-Hunt. El área de Ramsay-Hunt es un área cutánea que se ubica en lo que es en el pabellón auricular. Esto en amarillo es la concha auricular y toda la inmediación, ¿sí? En el conducto auditivo también la porción medial va a estar inervada sensitivamente, es decir, al tacto por este nervio, y se dice que una capa de la membrana timpánica, la capa externa, también lo está. Esto se lo van a abordar un poquito el área de Ramsay-Hunt porque lo vamos a ver después en etiología. En cuanto a las fibras sensoriales, yo les había contado que acá está uno de los 5 sentidos, que es el gusto. Las papilas gustativas ubicadas en la hemilengua, porque se recuerden que siempre la inervación, sea motora, sensitiva, lo que sea, siempre es en hemicuerpo. Entonces, en lo que es la mitad de una lengua, los 2/3 anteriores, ¿sí? Si yo saco la lengua, es lo que más veo, ¿sí? Los 2/3 anteriores, van a estar inervadas sensorialmente, ¿sí? Por este intermediario de Brisbane, ¿sí? Que va a llevar la información hasta el sistema nervioso central. Y por último, yo les había contado que hay otras glándulas que también inervan el facial a través del intermediario, que son las glándulas salivares, la submaxilar y la sublingual. Lo hace por medio de lo que es la corda del tímpano, que es una de las ramas, al igual que las fibras sensoriales. Esto lo vamos a ver un poquito después. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos núcleos, estamos hablando del origen real del nervio. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que ir a buscar el nervio, ¿sí? ¿Dónde se origina? En realidad hay que buscar las primeras neuronas, y eso lo vamos a encontrar en la protuberancia, en un corte. Esto es un corte axial, porque es en este, es como si yo me cortara de esta manera, lo estoy viendo de arriba, y veo los distintos núcleos que conforman al facial, tanto al facial propiamente dicho, como a la raíz accesoria o el intermediario de Brisbane, ¿sí? Pero otro asunto totalmente distinto es cuando hablamos de origen aparente. El origen aparente es dónde lo vemos emerger, ¿sí? Y van a ver que esto es distinto, es decir, digamos, no es sentido común que digamos, ¿por qué si se forma acá no va a ser el origen real y el origen aparente? Porque en realidad el origen aparente es de donde nosotros lo vemos emerger del tronco. Y si vamos a buscarlo, decimos, bueno, vamos a ver de dónde emerge, no va a emerger de la protuberancia. Si estamos diciendo los núcleos están en la protuberancia, debería emerger de ahí. No lo hace, sino que emerge del surco bulbo-protuberancial, que es un surco que está entre el límite de la protuberancia con el bulbo por debajo, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Ven acá estas dos ramitas? Ahí está el facial, la raíz, la propiamente dicha, y el accesorio, ¿sí? Esto
Esto es una disquisición anatómica, pero es algo importante porque estamos diciendo que se origina en un lugar del tronco del encéfalo, pero la vamos a ver saliendo de otro lado. Cuando seguimos hablando de la parte anatómica del nervio facial, tenemos que hablar del trayecto, porque lo importante de esto es que es un par craneal, es decir, bárbaro, se va a formar en el tronco del encéfalo, pero va a emerger de ahí. Y tenemos, obviamente, como todo nervio, un trayecto. Este trayecto lo vamos a ir en 3 partes, y no es casualidad que lo hagamos de esta manera, no es arbitrario para nada, y lo vamos a pensar un montón cuando veamos los síntomas o las causas de una parálisis facial. El segmento endocranial es el primero, es el que emerge desde el tronco del encéfalo a buscar lo que es el conducto auditivo para ingresar en el hueso temporal. Cuando ingresa en el hueso temporal, obviamente ya estamos hablando del segmento intratemporal. Cuando abandona el peñasco, ¿sí? Cuando ya emerge del agujero estereomastoideo, termina siendo el último segmento, que es el parotidio facial. Que de vuelta a los nombres nos van a ayudar un montón, esto lo vamos a ir viendo. El segmento endocraniano es realmente bastante corto, es más o menos de entre 1 centímetro a 1,5 centímetros de longitud, y va a emerger del origen aparente, ¿sí? Saliendo por el surco bulboprotuberancial, hacia afuera y hacia anterior, hacia externo y hacia anterior, buscando el conducto auditivo. ¿Qué es lo que de acá me voy a llevar, en definitiva? ¿Qué es lo importante del segmento endocraniano? ¿Por dónde transcurre? ¿Y dónde lo hace? Si vamos a buscar en esta imagen, vemos acá las 2 ramitas, es muy fácil de identificar el facial, porque se ve la rama más grosera y la del intermediario de Brisbane o accesoria al lado. Y el problema acá, o mejor dicho, no sé si es el problema, pero la característica es que va a transcurrir por lo que nosotros denominamos el ángulo pontocerebeloso. ¿Qué es este ángulo? Es aquel que está formado entre el ponto es la protuberancia, porque si alguien, por ahí ya lo saben, pero el segundo nombre de protuberancia es el puente de Barolio. Entonces, es el ángulo ponto entre la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? Si vemos entonces el facial, lo vamos a ver en este trayecto hacia afuera y anterior. Esta es una mirada de abajo, ¿sí? De lo que es la corteza y una parte del tronco. Lo más arrugadito, lo que tiene más líneas, es el cerebelo, y vemos cómo va a ir yendo en este sentido por el ángulo ponto-cerebeloso. Esto se lo guardan en una burbuja, diría mi psicólogo. Y vamos a comenzar por ver parte por parte, ¿sí? Cuando termina entrando en lo que es el conducto auditivo interno, transcurre con el octavo par, ¿sí? Esto es muy, muy importante. En el conducto auditivo interno ingresa ya a lo que es el conducto auditivo interno, lo hace con el octavo par, y va a empezar a tener ya su segmento intratemporal. Estamos en el segundo segmento, estamos adentro del hueso temporal. Dentro del hueso temporal, para complicarnos la vida, como todo, vuelve a tener porciones, porque la dirección no es directa, sino que va a dar unos dobleces, va a tener unos codos o unas rodillas, que van a hacer cambios de direcciones, ¿bien? Hay 2 cambios de direcciones, por lo cual si hay 2 cambios de direcciones, voy a tener 3 segmentos. El primer segmento es el laberíntico, el segundo es la porción timpánica, y por último tenemos la porción mastoidea. Esto es bastante sencillo, en realidad el nombre de vuelta no es casualidad, y es por donde va a estar transcurriendo cada porción. La primera porción, que es la laberíntica, va a ir transcurriendo entre lo que es la cóclea, ¿sí? La vemos acá, y el laberinto. En esta imagen vemos cómo está ingresando. Sí. ¿Alguien me habló? Bueno, entonces, estamos ya en el segundo segmento, que es el intratemporal, y vamos a ir con la primera porción. Ingresó entonces en lo que es el conducto auditivo interno junto con el octavo par, ¿bien? Está ingresando y va a transcurrir entre la cóclea, que es la parte auditiva, ¿sí? El caracol, y el vestíbulo, ¿sí? La parte obviamente vestibular del octavo par. Va a ingresar, es un trayecto bastante corto, ¿sí? Pero en una parte se va a ensanchar y va a formar lo que es el ganglio geniculado, ¿bien? ¿Qué importancia tiene este ganglio? Que acá va a estar la primer rama del facial. Y esto, vamos a sumar otra burbuja. La idea es que en lo que es la primera rodilla, o sea, el primer cambio de dirección, que está el ganglio geniculado, va a dar al nervio petroso superficial mayor.
¿Cuál es la función de este nervio? En realidad se va a unir al nervio petroso profundo mayor y van a formar el nervio viridiano, que va a ser el encargado de inervar lo que es la glándula lagrimal. Entonces, ¿sí? Esto lo vamos a refrescar muchísimo más adelante, pero la idea es que la primera rama, perdón, lo que yo estoy haciendo mientras es admitiendo gente, por eso tardo. Pero la primera rama que va a dar el facial, lo va a dar recién en la porción laberíntica, dentro del peñasco, y va a ser de la glándula lagrimal. ¿Sí? Hasta acá, la primera rama va a ser para la glándula lagrimal. Entonces, estábamos diciendo que la porción laberíntica transcurre obviamente entre el laberinto y la cóclea, da la primera ramita, y me da el primer codo, es decir, el primer cambio de sentido, con lo cual empieza la segunda porción, que es la porción timpánica. Acá no va a dar ninguna rama, ¿sí? Pero va a ir transcurriendo en lo que es la pared medial de la caja del tímpano. Nosotros cuando hablamos de oído, tenemos que hablar de una división anatómica que se basa en lo que es el oído externo, que es el pabellón y el conducto auditivo. Detrás de la membrana ya comienza este cuadrado, que es el oído medio, y finalmente tenemos el oído interno, que ya lo vimos, es la cóclea y el vestíbulo. Pero el labio, recuerden que se está yendo hacia afuera, así que acaba de ir de lo que es el oído interno hacia lo que es el oído medio. Y dio el primer codo empezó a transcurrir de una manera ligeramente vertical, pero hacia posterior, lo va a hacer atravesando lo que es la pared medial de la caja, y lo hace por encima de la ventana oval. Acá no va a dar ninguna rama. Pero algo que no les dije es que una vez que el nervio facial ingresa a lo que es el temporal se encarga de darle una protección, y lo hace a modo de un estuche óseo. Ese estuche óseo es lo que es la trompa, el conducto de Falopio, ¿sí? El conducto de Falopio es una cobertura ósea que le hace el peñasco al nervio, cuya función obviamente va a ser protegerlo. Muchas veces acá en el oído medio, esa cobertura del conducto de Falopio, o acueducto también llamado, no está formado del todo, y decimos que está dehiscente, ¿sí? Esto se lo graban un poco, pero la idea es que acá podemos tener una de las causas de la patología. Finalmente, da el último codo y el último cambio de dirección. Acá lo que va a hacer es, fíjense acá se ve bien la rodilla, va a hacerse bien vertical ahora. Fíjense que está yendo hacia afuera, pero ahora va a ir hacia abajo. Va a ser ya la porción mastoidea. En la porción mastoidea, fíjense en cómo el nervio desciende, va a salir por el agujero estilomastoideo, que está entre la apófisis estiloides y la mastoides, ¿sí? Para abandonar el cráneo. Antes de eso, va a dar las dos ramas mastoideas. Una es de la que a ustedes más les importa, y vamos a verla bastante, que es el nervio para el músculo del estribo, y otra que es el nervio de la cuerda del tímpano. El nervio del músculo del estribo, bastante sencillo, va a inervar al músculo del estribo, y el nervio de la cuerda del tímpano va a estar encargado de lo que es el gusto, ¿se acuerdan? Las papilas gustativas de los 2 tercios anteriores de la lengua, y de la parte vegetativa, que era la salivación. Por último, teníamos el último segmento, que era cuando ya abandonaba el cráneo, que se llamaba parotidia facial, y de acá se va a desprender obviamente la función de este segmento. Va a dar ramos sensitivos para el área de Ramsay-Hunt, ya la conocimos, era toda la parte de la concha auricular, el conducto auditivo y la capa externa de la membrana timpánica, y ramas motoras para los músculos faciales. ¿Sí? Los músculos de la mímica. Acá podemos ver cómo abandona la oreja, por así decirlo, en realidad abandona el cráneo, y va a transcurrir entre el lóbulo profundo y el lóbulo superficial de la parótida. Esta es la glándula parótida, está seccionada, ¿sí? Se disecó el lóbulo, una parte del lóbulo superficial, para poder ver cómo va a ir transcurriendo. Va a dar ramas motoras a todos los músculos de la mímica. ¿Bien? Bárbaro, hasta acá ya vimos la definición, vimos lo que es la anatomofisiología. Ahora nos tocaba la clínica, nos tocaba ver ese enfermo, ver cómo llegaba esa persona con la patología. Pero algo que tengo que hablarles antes es que esto no es tan fácil. Ojalá llegara un nervio, fuera así y chao.
pero esto es producto de años de evolución, y yo siempre digo que el cuerpo humano no es tonto, tontos seremos nosotros, pero no el cuerpo humano. Y acá, en medio de todo el caos, nos sigue tirando la naturaleza una mano, y esto lo digo porque cuando hablamos de la clasificación de parálisis facial, es porque vamos a ver distintos pacientes. La clasificación de parálisis se basa en si es central o periférica, de acuerdo a si estamos hablando que estamos con una lesión por encima del núcleo, ¿sí?, o por debajo del núcleo. ¿De qué estamos hablando? Obviamente acá ya entramos en la parte motora, en la alteración motora del nervio, por lo cual estamos hablando del núcleo facial, que yo les había recordado que en realidad el facial tiene un montón de núcleos, pero acá estamos hablando del núcleo motor, ¿bien? Entonces, toda lesión que se produzca en la corteza o en el haz geniculado, que era el haz que venía de la corteza a irse hacia el núcleo, todo lo que pase entonces en la corteza y en ese haz va a ser, sea obviamente patológico, va a ser una alteración supranuclear, con lo cual vamos a tener un paciente con una parálisis central, ¿sí? ¿Qué patología central acá? Bueno, a ver, desde ACV, ¿sí?, una ACV en un área que no esté recibiendo irrigación sanguínea en la corteza, un tumor, ¿sí?, que se produzca en la corteza, cualquier patología que asiente en esa porción anatómica del nervio, ¿bien? Ahora, todo lo que se produzca, todas las lesiones que se produzcan desde el núcleo hacia todo este trayecto que estuvimos viendo, o sea, en el segmento endocraniano, en el segmento intratemporal o en el segmento parotidio facial, ya vamos a estar hablando de una parálisis periférica, ¿bien? Y lo importante de esto es que acá, como el nervio, ¿sí?, si ya el nervio está formado, ya tiene todos los haces de, por ejemplo, la parte sensorial del gusto, la parte sensitiva del área Ramsay-Hunt. Entonces acá, en las parálisis periféricas, es donde podemos encontrar otras alteraciones del nervio, y no solo las motoras, sino también todas las que estuvimos hablando anteriormente. Bien. La cara, hablando motrizmente, siempre, lo retomo un poco, lo acabo de decir, pero siempre hablamos de hemicuerpos. ¿Qué voy con esto? Eso es muy conocido, pero sabemos que si tenemos, por ejemplo, un ACV del área izquierda, ¿sí?, lo que se va a manifestar es en el hemicuerpo contralateral. ¿Bien? Lo mismo va a ocurrir acá en la cara. La cara la vamos a dividir entonces en dos mitades, una izquierda y una derecha. Pero de vuelta, nada es tan simple, y la idea es que acá encima lo vamos a dividir en cuadrantes. Entonces vamos a tener una hemicara con un cuadrante superior y un cuadrante inferior. ¿Qué pasa acá? El cuadrante superior, ¿sí?, va a recibir inervación tanto del hemisferio contralateral, como es lo común, estamos diciendo que la vía es cruzada, pero también va a recibir fibras de su mismo lado. Ahora lo vamos a entender mejor. En cambio, lo que es el cuadrante inferior está inervado por solamente haces que provienen del lado contralateral. Esto es difícil, pero esto es la clave, pero se los voy a machacar en 20 diapositivas más. Si vemos entonces que tenemos una lesión que es supranuclear, es decir, una parálisis central, ¿sí?, corteza, ¿sí?, si los dibujo acá en el esquema, en la corteza o en el haz geniculado, o sea que todavía no alcanzamos el núcleo, por eso estamos hablando de supranuclear o central, vamos a ver que el nervio va a llegar, ¿sí?, a la hemicara del otro lado, pero acá va a estar solo paralizada el cuadrante inferior. ¿Por qué? Porque por suerte el cuadrante superior va a recibir fibras del lado de ese mismo lado. ¿Ven las rojas? Entonces, en una parálisis central, lo importante es que solo va a estar paralizado el cuadrante inferior, porque tenemos suerte de que el cuadrante superior va a recibir de su mismo lado, a falta del lado contrario. Bárbaro con esto. Y con las parálisis periféricas, ¿qué pasa? Acá el nervio, ¿sí?, ya se formó, ya tiene las fibras que vienen del lado contrario y de su lado, con lo cual los dos cuadrantes van a estar paralizados. Va a estar paralizado el inferior, pero también el superior, porque no está recibiendo tampoco las fibras de su mismo lado. Vamos a ver toda la hemicara paralizada. Esto puede sonar difícil, lo vamos a ver con una cara, ¿bien? Cómo se van a ver las distintas caras. En una parálisis central, entonces dijimos que se va a mantener intacto el cuadrante superior, porque por suerte va a recibir fibras de su mismo hemisferio.
Entonces vamos a ver cómo la cara, ¿sí?, va a estar de una manera particular. ¿Qué tengo que mirar en una cara para ver si hay una parálisis o no la hay? Sobre todo los que son las improntas de nuestros gestos, y son las arrugas. ¿Horrible esto? Horrible, no importa. Pero acá se trata de una cuestión de que los músculos, al tensionarlos, van formando arrugas naturales que son improntas en nuestra piel. Entonces vamos a ir a buscarlas. Muchas veces nos cuesta mucho porque son pacientes más jóvenes, y quizás en los adultos o mayores es mucho más sencillo de encontrarlos. Vamos a ir a buscarlo, y yo siempre utilizo, porque me sirve a mí, una manera de ordenarme que es de cefálico a caudal. Siempre empiezo de arriba hacia abajo. Entonces, en un paciente central, ¿qué voy a esperar yo? Que solo esté paralizado el cuadrante inferior. Entonces, cuando veo la frente de este paciente, de un paciente con parálisis central, voy a ver cómo las arrugas frontales están indemnes, están intactas en las dos hemicaras. Y es lo que sucede con esta paciente. Veo cómo las arrugas están normales. Si hay arrugas, es porque no está planchado y es porque el músculo está funcionando. En cambio, cuando bajo, veo que ya el ojo no lo veo igual. El ojo, ¿sí?, no lo puede cerrar el paciente. Sigo descendiendo, digo, bueno, vamos a recabar más data todavía. Surco nasogeniano. El surco nasogeniano, como lo indica etimológicamente la palabra, naso viene de nariz y geniano viene de rodilla, que en realidad hace, hace un llamado a lo que es la pera. Veo que el surco nasogeniano, esta arruga natural o esta impronta, está borrada. También veo que la comisura de ese lado está caída. Acá no me quedan dudas. El cuadrante inferior izquierdo, porque recuerden que en un paciente yo tengo imagen en espejo, está planchada. Ese paciente no está moviendo esos músculos. Entonces claramente estoy en el caso de una parálisis central. Vamos al otro paciente, vamos al paciente con parálisis periférica. Acá, ¿qué espero yo? Un paciente que no pueda mover toda una hemicara, porque acá se cortó el nervio que contenía información del lado contralateral y de su mismo hemisferio, del mismo lado. Por lo cual, cuadrante superior lo tengo que tener planchado. Horrible la palabra, pero me parece la más académica, quizás la menos académica, pero la más ejemplificadora. Voy a ver cómo todas las arrugas frontales están borradas. Todo lo que es la ceja caída. El globo ocular va a verse mucho más porque los párpados no pueden cerrar. Tal es el caso, tal es el esfuerzo que hace el paciente por cerrar el ojo, que dirige el ojo hacia arriba. Y le podemos ver más de lo que es la esclerótica, de la porción blanca del ojo, y eso le llamamos mirada del astronauta, ¿sí? Porque el paciente va a estar, en el afán de querer cerrar, va a estar mirando hacia arriba con el globo ocular. Desciendo acá también, cuadrante inferior, surco nasogeniano borrado o casi borrado, comisura labial descendida. ¿Qué otras cosas puedo ir a investigar? Bueno, le puedo decir al paciente que frunza. Si le cuesta, o si me está costando a mí incluso ver esas arrugas, le podemos hacer gestícula. Pero eso me lo guardo un poquito para las diapositivas de más adelante. ¿Qué causas esto? Ya vimos la definición, vimos la anatomofisiología. Vamos a ver por qué puede todo esto que estuvimos viendo funcionar mal. Y cuando hablamos de las causas, tenemos que hablar también de esa división anatómica que hicimos, de ese segmento endocraniano, de ese segmento intratemporal, de ese segmento parotidio-facial. Las que son las parálisis centrales, fíjense que acá en esta diapositiva estoy hablando de parálisis periféricas, porque ya estamos hablando del núcleo y de la emergencia del nervio, es porque las parálisis centrales es rarísimo que solo se manifiesten con parálisis faciales. Generalmente se provocan, ya sea por ACV o por tumores que no afectan solamente este par craneal, sino que tienen otra sintomatología sumada, ¿bien? Y además, las parálisis de origen central son mucho más raras que las periféricas. Por eso ustedes como fonoaudiólogos decidí, para no embrollarnos tanto, dar sobre todo lo que es la parálisis facial periférica. Y además, porque encierra el 90% de las parálisis en general, ¿sí? O sea, imagínense lo importante que son las parálisis periféricas en estos casos. Retomamos un poco, con esto vamos a repasar. Segmento endocraniano era sencillo, era tronco del encéfalo y ese centímetro y medio hasta que alcanzaba el conducto auditivo. Pero yo les hice grabarse
como decía mi psicóloga, una burbuja, y en esa burbuja habíamos guardado el ángulo pontocerebeloso. Entonces, ese centímetro y medio, la principal causa de alteración del facial que va a tener van a ser los tumores del ángulo pontocerebeloso. Son patologías poco frecuentes, ¿sí? Pero acá adentro tenemos algo que es el schwannoma del vestibular, o tiene un montón de nombres que en realidad están mal, porque son schwannomas, ¿sí? No es el neurinoma del acústico, ese nombre quizás está más definido, está más, difundido, pero está mal porque no es un neurinoma, ¿sí? No está provocado, no nace, no es una neoproliferación de los nervios, sino que de la vaina de mielina del Schwann, ¿sí? De las células de Schwann, y aparte no es del acústico, sino de la porción vestibular del acústico. ¿Se acuerdan que cuando emergía con otros pares craneales, con el octavo? Así que en los tumores del ángulo pontocerebeloso vamos a encontrar principalmente a lo que es el schwannoma vestibular, o mal llamado neurinoma del acústico. Una vez que el nervio ya ingresó en el conducto auditivo, sabemos que está en el temporal. Entonces comienza el segmento intratemporal. Ahí, igualmente, como cambiaba 3 veces de dirección, reconocíamos 3 porciones. La primera porción era la laberíntica, la muy cortita que transcurría entre el laberinto, ¿sí? Y la cóclea. Acá la patología que más frecuentemente provoca parálisis facial son las fracturas de peñasco. Son fracturas muy raras, son generalmente de alto impacto, que significa que tienes una fuerza de alta magnitud, y no va a estar fracturado solamente el peñasco, sino que probablemente haya fracturado otros huesos del cráneo. Y generalmente, lo importante acá es que va a dar, obviamente, solo un trastorno, digamos, motor. Y vamos a ver un trastorno motor y la parte lagrimal. Vamos a ver por qué. La segunda porción era la intratimpánica. Era esa que transcurría por la parte medial de la caja del tímpano. Yo algo ya les había adelantado. Les había dicho un poco que, gracias a la naturaleza, acá en esta porción el nervio va a estar envuelto por hueso, que era el acueducto de Falopio. Pero podía ocurrir, y ocurre sobre todo en los chicos, donde todavía la osificación no es completa, o incluso en personas adultas, pero la osificación no se realizó de manera correcta y quedaron dehiscencias, quedaron interrupciones de ese acueducto, donde desde una otitis media, es decir, pus en el oído medio, hasta incluso una complicación que es la otitis media colesteatomatosa, ¿sí? Pueden provocar una irritación por la inflamación de esta porción del nervio. Les recuerdo, esto se ve sobre todo en chicos, ¿sí? Es ante una otitis media, es decir, un poco de pus en el oído, ya pueden tener una parálisis facial, ¿sí? Es donde más normalmente lo vemos. Otra de las opciones que puede ocurrir en este segmento es lamentablemente también frecuente, cada vez menos por los avances tecnológicos que por suerte tenemos, pero es la iatrogénica. Génica, génesis, viene de génesis, y es en todos esos casos donde por alguna maniobra, sea una cirugía o alguna manipulación del oído medio, provocamos la irritación hasta la sección del nervio en esta porción. Cuando ocurre, por ejemplo, en una otitis media colesteatomatosa crónica, cuando se quiere sacar el colesteatoma, muchas veces lamentablemente se puede lastimar a este nervio. Pero acá la Moria Kazan de la etiopatogenia, la Moria Kazan, la Luis Salazar, el Messi, el Ronaldo, lo que quieran, se la lleva a la tercera porción, que era la mastoidea. En la porción mastoidea, que era esa porción bien vertical, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ya iba a abandonar? Tengo que conectar la compu. Cuando ya iba a abandonar el cráneo, ¿sí? La parte anterior, es la causante. En el 90%, o se describe de acuerdo a la literatura entre el 85 y el 90% de las causas de parálisis facial periférica. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando desde hoy, que tenemos un estuche óseo que le da la naturaleza, que le da el peñasco al nervio facial, estamos hablando de algo duro, por lo cual es inextensible. ¿Qué particularidad tiene esta tercera porción? Que es el lugar donde este acueducto de Falopio se hace más estrecho, ¿sí? En las primeras porciones, ¿sí? Por ejemplo en la laberíntica, el nervio ocupa un 50% del acueducto de Falopio, un 50% de ese conducto.
Pero a medida que el nervio va transcurriendo y llega a la porción mastoidea, acá el nervio empieza a ocupar más cantidad, ¿sí? Mayor diámetro de ese tubo. Con lo cual, cualquier inflamación, imagínense que en esta porción del nervio va a ser más dañina, porque tengo menos espacio, menos margen de error para que el nervio se inflame. ¿Bien? Última cosita que les meto para ya ingresar a lo que es la parálisis facial idiopática o de Bell, que es el 85-90% de las parálisis y que se da en la porción mastoidea. Les voy a hablar de lo que es la alteración del último segmento, que es el segmento parotídeo, que es donde ya salía del cráneo, y se acuerdan que va a transcurrir, ¿por dónde? Por la parótida. ¿Se acuerdan que estaba transcurriendo entre lo que es el lóbulo superficial y el lóbulo profundo? Acá la patología que más frecuentemente produce alteraciones de este nervio la constituyen los tumores de la parótida, ¿sí? Que son tumores lamentablemente frecuentes, pero por suerte son generalmente benignos. ¿Bien? Pero acá yo les había hablado de Moria Kazan, de Messi, No sé. de quien quiera, y era justamente la parálisis facial idiopática o de Bell, que se alojaba en la porción mastoidea del nervio. Esto ocupa del 85% al 90%, les había contado, de acuerdo a la bibliografía que ustedes busquen, de las parálisis faciales. Tiene su nombre propio porque fue Bell quien la caracterizó primero, ¿sí? Quien empezó a ver que había parálisis que cumplían ciertos como requisitos o ciertos signos y síntomas, entonces adoptó su nombre propio. En cuanto a la etiología y la causa, no está al día de hoy totalmente descifrada, pero parecería que habría una naturaleza vírica. ¿Qué significa esto? Que habría un virus que provocaría la inflamación del nervio. ¿Por qué se piensa en virus? Sobre todo porque realmente tienen una relevancia o tienen importancia en lo que es las épocas del año donde los virus tienen alta proliferación, y además porque se vio que los pacientes referían cambios de temperatura, referían antecedentes inmediatos de rinitis, de malestar general, todas como síntomas bastante comunes en las infecciones víricas. Tal es así que el segundo nombre de la parálisis facial de Bell, además de ser idiopática, que idiopática significa que no se sabe bien la causa, es afrigorea. ¿Sí? Afrigorea significa a frío. Entonces los cambios de temperatura, la rinitis y demás, parecería que le dan la razón a esto de la naturaleza vírica. Perfecto, entró el virus. ¿Cómo hizo la inflamación? ¿Cómo causó esta parálisis? En general lo que provocan no es solamente la inflamación del nervio, sino también de inflamación de los vasos que nutren a ese nervio, ¿sí? Provocando espasmos, que son cierres, como cuando hablamos de broncoespasmos, pero arterioespasmos. Se cierran las arterias que nutren a ese nervio. Se produce entonces inflamación porque ese nervio empieza a morirse, aunque no se va a morir completamente, pero va a empezar a edematizarse, a inflamarse, con lo cual empieza a aumentar su diámetro. ¿Qué pasa? Yo les había contado hoy que no es lo mismo que se inflame en la porción laberíntica, donde quizás el nervio no ocupa tanto espacio en ese acueducto de Falopio, sino que acá ocupa casi el 90%. Al hacerlo así, es obviamente el segmento o la porción ósea donde más tenemos predisposición a que el nervio se inflame, y con lo cual empieza a comprimirse y a que se produzca esto que se llama isquemia, empieza a dejar de nutrirse. Esta es una patología que la podemos ver, la verdad, en un grupo etario bastante amplio, va desde los 18 hasta los 50 años, así que no se habla de sexo, es igual en mujeres que en hombres, pero la verdad es que si nos ponemos a fijar, es demasiada la edad donde podemos ir a buscarlo. Ya hablamos de por qué se produce, de la etiopatogenia, de cómo se produce, y el paciente que vamos a tener con esta parálisis es un poco de lo que estuvimos hablando, es una parálisis facial periférica, con lo cual tenemos la alteración motora. En la alteración motora vamos a tener esta imagen. Este paciente tiene toda una hemicara planchada, ese es el término que tenemos que grabarnos en la cabeza, tiene una hemicara planchada. ¿Alguien me puede decir cuál piensa que es la hemicara paralizada? Pueden decirlo en el chat, obviamente. La derecha. La derecha parecería. ¿Alguien dice que la izquierda? Recuerden que esa imagen en Yo la espejo. izquierda. Bueno, hay gente que dijo la izquierda, hay gente que la derecha.
se ganó claramente la de mi cara derecha. Está planchada, fíjense, recuerden que esta es una imagen en espejo porque es como yo estoy viendo al paciente, no es mi cara. Pero si veo Sí, el párpado caído. tal cual, peor que ordenarnos. Vamos a ir de cefálico a caudal. Vamos con lo que eran las arrugas frontales, borradas, ¿sí? Vemos que el párpado está caído, o sea, a este paciente se le está diciendo fruncí la cara, haz esto. Pero este paciente no puede estar levantando la ceja. Incluso fíjense cómo el globo ocular se está yendo para arriba. Ven cómo del lado derecho veo más esclerótica, veo más porción blanca que del lado izquierdo. Esta es la mirada de astronauta, ¿sí? Porque está mirando hacia el cielo. Busco el surco nasogeniano, que es este. No lo encuentro. Vamos a la comisura labial. A este paciente se le está pidiendo que sonría, porque de hecho del lado izquierdo está sonriendo. Del lado derecho no lo está pudiendo hacer. Y acá se configura una de los signos que vemos en estos pacientes, que es el signo de raqueta, o boca en raqueta. Fíjense cómo simula, ¿sí? Por estar más expandida al lado izquierdo, al lado derecho, una raqueta. A todo esto métanle imaginación, ¿sí? ¿Qué pasa? De acuerdo a dónde esté la alteración de este nervio, vamos a ver que además de las alteraciones motoras, se va a acompañar de otras alteraciones. Les había contado hoy que la primera rama, que era la rama del petroso superficial mayor, la daba antes de la porción mastoidea, y era la primera rama. Entonces en este paciente yo espero que pueda lagrimear, porque la parálisis facial periférica, recuerden que se da mucho más frecuente en la parte mastoidea, o sea que la primera rama zafó, la primera rama funciona bárbaro. Pero las ramas que seguían ya la daba en la porción mastoidea. Entonces voy a encontrar las alteraciones de las ramas, ¿sí? ¿Se acuerdan que una rama era la del músculo del estribo, otra rama la del cuerda del tímpano, y después las ramas motoras, ni hablar, y también de la glándula salivar? Entonces nada de eso va a estar funcionando. Si voy a buscar ese paciente, si siente el gusto, no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque la rama, ¿sí?, gustativa de la cuerda del tímpano va a estar obviamente inflamada. No solamente no va a sentir el gusto, sino que ese paciente, al tener en esa porción donde está emergiendo el músculo, el nervio del músculo del estribo, va a estar también alterada. Vamos a ver un poco más adelante que el nervio del músculo del estribo tiene una función protectora del oído. Acá yo va a estar abolido, con lo cual el paciente puede referir que siente dolor, una hiperacusia, ¿sí? O sea, siente de más los sonidos, o incluso siente dolor al percibir el sonido, que eso ya es una algiacusia. Obviamente las ramas sensitivas salían después de la mastoidea, entonces el área de Ramsay-Hunt se la va a tocar el paciente y no la va a sentir. Y alteraciones secretoras. Acá la glándula submaxilar y sublingual no va a estar produciendo saliva, con lo cual el paciente le va a decir, siento la boca seca todo el tiempo. ¿Bien? Claro, ya encontré, ya vi las alteraciones secretoras, vi las otras alteraciones. ¿Qué hago con este paciente? Y quiero ustedes la cara y decir, bueno, vamos a agrupar estos signos y síntomas, vamos a estudiar a este paciente. Todo va a ir de más simple a más complejo, con lo cual parte de la anamnesis. Si la anamnesis es esa parte de la entrevista, ustedes incluso como fonoaudiólogos, nosotros como médicos, vamos a indagar. Vamos a preguntar antecedentes del paciente, si tiene otras patologías concomitantes, cómo empezó esta parálisis, qué lo desencadenó, si tuvo mocos anteriormente, si estuvo con mocos, con artralgias, con mialgias, es decir, con dolor muscular, dolores en las articulaciones, o si además de una parálisis facial, el paciente presenta alguna otra patología. Una vez que nos informamos de qué presenta el paciente, vamos a examinar. Y un poco ya lo vimos, vamos a ver la parte motora de ese nervio. Vamos a hacerle levantar las cejas, siempre de cefálico caudal, vamos a hacerle levantar las cejas, vamos a hacer fruncir la nariz para marcar el surco nasogeniano, vamos a hacer cerrar los ojos, ¿sí?, si es que puede el paciente, vamos a hacer que sonría, ¿sí?, e incluso podemos pedirle al paciente que insufle aire en los cachetes, y obviamente al no poder usar el orbicular que cierra la boca, va a haber un escape de aire.
Algo bien simple que hacemos los médicos otorrinos que tenemos que ir a buscar es hacer una otoscopía, que es con el otoscopio mirar el oído. Vamos a mirar por lo que es el conducto auditivo, la membrana timpánica es transparente, y vamos a poder descartar, sobre todo en los chicos, lo que son las causas de oído medio como otitis, colesteatomas y demás. Puedo también ir a buscar las funciones de las siguientes, las otras funciones del nervio facial. Vamos a ver si el paciente lagrimea, ¿sí? Si lagrimea, decimos, bueno, la primera rama, que era la lagrimal, está intacta. Seguimos, la otra rama era el reflejo estapedial, le vamos a preguntar al paciente si los sonidos le están produciendo dolor. Vamos a preguntarle si se siente el gusto o si puede salivar. Pero muchas veces nos quedamos cortos con lo que es el consultorio y a ese paciente le vamos a pedir estudios complementarios, ¿sí? O incluso interconsultas con otras especialidades. Obviamente acá lo que es la fonoaudiología cobra una relevancia importantísima, porque uno de los estudios que pedimos muy frecuentemente es la impedanciometría. Otros estudios complementarios que lo vamos a ver acá y no los voy a ver en las siguientes diapositivas, uno es el test de Schimmer. El test de Schimmer es para ver si el paciente lagrimea. Si vemos en esta imagen, se les pone generalmente un papel que es secante y absortivo, que lo que hace, está graduado, y vemos qué tanto el paciente moja ese papel. ¿Sí? Si no lo moja, vamos a estar ante una deficiencia de la glándula lagrimal, con lo cual podemos ya sospechar que ese paciente presenta una alteración del nervio facial antes de la primer rama, ¿sí? Antes de la porción, ¿sí? En la porción laberíntica. Obviamente, imágenes nos van a ayudar mucho, sobre todo a descartar causas centrales, y la electromiografía lo que hace es medir la actividad muscular, ¿sí? Porque vamos a evaluar lo que es la parte motriz del nervio facial. Pero acá el rol del fonoaudiólogo les había comentado que es importantísimo, y eso está dado por lo que es la impedanciometría. La impedanciometría, si nosotros desglosamos etimológicamente la palabra, impedancia viene de lo que es resistencia, y metría de medir. Es decir, vamos a medir una resistencia. Este es el aparato, y cuando hablamos de resistencia, tenemos que hablar de los huesecillos. En el oído medio, ¿sí? Vamos a tener una cadena de huesecillos que son los que están comunicando la membrana timpánica con lo que es la ventana oval. ¿Cuál es la función de eso? Transmitir el sonido. Lo que hacen estos huesecillos es vibrar, ¿sí? Para hacer mover desde la membrana timpánica, que va a recibir el impacto de la onda sonora, hasta la ventana oval. Esta es una herramienta importante y la usamos muchísimo en los otorrinos, porque lo que hacemos es ver dónde está la lesión. ¿En qué nos basamos esto? Si la lesión está por encima de la rama del músculo del estribo, es decir, de la mastoides para arriba, o de la mastoides para abajo. Si el reflejo, si estapedial, está intacto, está indemne, es porque el error, si digamos la patología, sienta después de que esa rama haya salido del nervio. Ahora, si está alterado, obviamente es porque eso ocurrió desde antes, ¿sí? La alteración está por encima de esta rama. Y además, no solamente nos ayuda a localizar dónde está la patología, sino que es muy importante para el pronóstico. El paciente que va recuperando el reflejo del músculo, el reflejo, es decir, la función del músculo del estribo, más precozmente, nos habla de que ese paciente se va a recuperar en menos tiempo e incluso casi sin secuelas o con menor secuelas. Cuando nosotros hablamos de resistencia, nuevamente les voy a decir que el cuerpo humano no es salame, sino que tiene millones de herramientas, y cuando nosotros recibimos por una fuente sonora, una onda sonora de altos decibel, es decir, muy fuerte, nuestro sistema evolutivo, ¿sí? Del oído, nos va a querer proteger. ¿Qué hace? Aumenta la resistencia a esa onda sonora, ¿sí? Y lo que va a hacer es tensar esos huesecillos. Va a hacer que los huesos, por medio del músculo del estribo y el músculo del martillo, tensen la cadena. Entonces esa cadena se va a volver más rígida y va a hacer que en vez de esa onda de ser absorbida totalmente, va a absorber solo una parte. Nosotros sabemos muy bien, por todo lo que es física, que cambiar de un estado a otro, es decir, cambiar de un estado gaseoso, como es el aire, a, por ejemplo, un estado líquido, se pierde fuerza.
Es por eso cuando nos sumergimos debajo del agua y dejamos de escuchar. Podemos, por ejemplo, escuchar un grito o escuchar una alarma cuando estamos por meternos en la pileta, y una vez que ingresamos en la pileta, ya no escuchamos. Y eso es porque la onda sonora, al cambiar de un medio gaseoso a un medio líquido, le está costando. Entonces a nosotros no nos llega al oído. Eso es lo importante del reflejo estapedial. El reflejo es un mecanismo evolutivo que desarrollamos, que es lo que les acabo de decir, tensar esos huesos, tensar la cadena osicular para ofrecerle resistencia a la onda sonora. El reflejo es justamente un reflejo porque no participa digamos, no llega a la corteza, no es algo consciente, por eso es un reflejo, como cuando el reflejo patelar, cuando nos golpean la rodilla y nosotros movemos el pie, y cuando éramos chiquitos no lo podíamos creer que hizo el médico, Satanás, ¿quién es? Estoy poseída, pero no, la idea es que es justamente un reflejo, es algo involuntario e inconsciente. Acá ocurre lo mismo, es la contracción refleja de los músculos, tanto del músculo del estribo, inervado por el nervio facial, como del músculo del martillo, que se produce ante sonidos de alta intensidad. ¿Qué sonidos de alta intensidad? En general se describen de 80 a 85 decibeles por encima del umbral auditivo. Acá, le digo porque ya va a saltar una fonoaudióloga, alguien a decirme, bueno, ¿y qué pasa si ese paciente no escucha o tiene una hipoacusia neurosensorial? Esos pacientes hoy no los vamos a ver. La idea es que acá estamos hablando de una parálisis facial en un paciente perfecto, en un paciente totalmente sano, con un oído sano. Con lo cual el umbral auditivo es el normal. Todo sonido por encima de este umbral auditivo de 80 a 85 decibeles que va a ser nocivo, va a desencadenar el reflejo estapedial. Es un reflejo polisináptico y es bilateral porque se va a cruzar, con lo cual si yo recibo un sonido fuerte del oído derecho, este también lo voy a proteger. Y eso es por la vía cruzada, y el oído izquierdo también va a tensar, también va a ofrecer resistencia a esa onda sonora. Bárbaro el reflejo, vamos a verlo, es bastante difícil, lo vamos a simplificar, pero la idea es que un poco ya la vimos. ¿Cómo empieza este reflejo? Ante un sonido fuerte, un sonido que es dañino para nosotros. ¿Quién recibe ese sonido fuerte? El nervio acústico, con lo cual el primer componente o la primera estación del reflejo del músculo estapedial es el nervio acústico, el octavo par. Ese octavo par va a ir desde el oído, va a llegar al núcleo coclear, es decir, al núcleo del octavo par, va a llegar a las olivas, al complejo olivar superior, que está también en lo que es el tronco del encéfalo, se va a cruzar y va a mandarle información al núcleo motor del facial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a responder él. Si bien lo recibe el nervio acústico, el reflejo lo empieza él, lo va a terminar en el nervio facial, y por eso lo estamos viendo ahora. Porque el nervio facial, al percibir, al llegar la información del nervio acústico, ¿sí?, de que hay un sonido muy fuerte, va por la vía que ya vimos, la vía motora, va a ir al músculo del estribo y va a hacer que el músculo se contraiga. El músculo se contrae, entonces la cadena osicular se pone rígida. ¿Se entendió hasta acá? Esto es bastante difícil, bastante complejo, pero lo que tenemos que guardar es que la vía refleja la comienza el nervio acústico, se va a cruzar en algún momento y le va a mandar información al núcleo facial para que responda a él. Va a responder el núcleo facial en este reflejo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la impedanciometría va a medir exactamente esto. Va a ver si un paciente está con un nervio facial indemne y un nervio auditivo indemne, y por lo tanto el reflejo va a ser positivo. Este es un mismo esquema de lo que les acabo de hablar. La idea es, si vemos en la mitad de la imagen, ¿sí?, la parte izquierda, si la ven de frente, vemos la cóclea, cómo recibe el impacto, ¿sí?, de la onda sonora. El octavo par lleva la información al núcleo coclear, que es el núcleo del octavo par. Este se va a cruzar, ven que una vía se va para el otro lado, porque va a proteger al oído del otro lado, pero también le manda información al nervio facial, para que el nervio facial tense el músculo del estribo. ¿Qué pasa? En la parálisis facial estamos hablando de que es un nervio que no está funcionando bien, con lo cual el nervio no va a poder responder a este reflejo, ¿sí? No va a ser capaz
de tensar el músculo del estribo, con lo cual la cadena osicular no nos va a proteger, no se va a poner rígida, y el paciente es así como les va a decir que le duele el sonido que percibe. Les va a decir, escucho mucho, o incluso los sonidos muy fuertes, un timbre, lo que sea, me hace doler el oído. ¿Bien? ¿Dónde está el problema acá? Va a estar en la respuesta, en el nervio facial, ¿sí? Entonces, el nervio facial, ese nervio facial, va a recibir tanto la información, ¿sí?, del nervio de ese lado como de la vía cruzada. O sea que, por ejemplo, vamos a hablar de un paciente que tiene un oído izquierdo con parálisis facial, o sea, una hemicara paralítica, con lo cual voy a ver si ese oído también está funcionando mal. Si yo estimulo el oído derecho, ¿sí?, una cosa es lo que vamos a estimular y otra cosa es lo que vamos a registrar. Si yo estimulo el oído derecho, ese oído derecho está indemne, con lo cual el arco reflejo va a responder. Ese nervio facial está normal. Entonces, de ese lado, eso significa ipsilateral, el registro va a ser positivo. Va a haber un reflejo, porque yo les estoy diciendo que el oído, todo lo que es el nervio facial y la parte derecha, está impecable. Ahora, si ese paciente le hago una estimulación del oído izquierdo, porque era cruzada, ¿quién recibía ese estímulo? El nervio auditivo, que estaba indemne. Entonces, cuando le mande la información al nervio facial del otro lado, este oído va a responder, porque este facial está indemne, el facial del lado derecho está indemne. ¿Esto es difícil? Vamos a ver la parte patológica, a ver si nos cierra un poco más. El oído izquierdo era el patológico. Entonces, si yo estimulo el oído izquierdo, la parte auditiva está bárbara, porque el octavo par está bien, va a recibir la vía. ¿Qué pasa? Cuando vaya al núcleo de ese lado y responda de ese lado, el nervio facial no funciona, con lo cual el músculo del estribo no se va a contraer y no voy a tener reflejo. Con lo cual, si yo voy al registro ipsilateral, o sea, de ese oído, me va a dar negativo. Bueno, vamos a ver si estimulo el lado derecho. Vamos a estimular el lado derecho, o sea, el contralateral a la izquierda. Si estimulo entonces el lado contralateral, ¿sí?, va a ir por toda la vía cruzada ahora, pero ese nervio facial que recibe las fibras del otro lado no está funcionando, y lo estoy diciendo desde hoy. Con lo cual, también, aunque yo estimule el lado contralateral, también el registro va a ser negativo. Porque acá lo importante es que se está dañando el nervio, ¿sí?, la parte final del reflejo, con lo cual no voy a tener respuesta. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, es bastante difícil, es mucho, perdón la palabra, curiosilla, y darnos los supuestos de, bueno, si corto acá la vía o si no corto. Lo importante es que en una parálisis facial, quien responde a ese reflejo es el nervio facial y no va a estar funcionando. ¿Bien? Dicho esto, lo importante es, entonces, de la impedanciometría, lo que les acabo de decir, ver dónde está la lesión, ¿sí?, si es el nervio facial o si son centros superiores, y el pronóstico, ¿sí? Si un paciente vemos que responde el primer día de la parálisis con una impedancia muy mala, con los reflejos negativos, y lo estudio a la semana y recuperó un poco, ese paciente me está diciendo que el pronóstico va a ser mucho mejor. ¿Qué hago con este paciente? Bueno, acá ya estamos hablando del tratamiento. El tratamiento es médico, ¿sí? Lo que generalmente, si en la etiopatogenia estuvimos hablando de que hay inflamación del nervio, vamos a desinflamarlo. Vamos a usar corticoides a dosis decrecientes, vamos a usar vasodilatadores, porque en la etiopatogenia hablamos de que hay arterioespasmos, entonces hay espasmos de las arterias, las vamos a dilatar. También vamos a usar complejos vitamínicos, que lo que hacen es nutrir bien a un nervio, porque la vitamina B es muy necesaria en lo que es la sinapsis nerviosa. E incluso, como ese paciente puede no estar lagrimeando, vamos a darle lágrimas artificiales o incluso parches para los ojos. Y la compresión del nervio continúa y el paciente está perdiendo cada vez más las funciones, significa que el nervio se está afectando cada vez más, con lo cual ese paciente puede requerir de un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se hace una descompresión. O si la causa era un tumor, tenemos que sacar el tumor para dejar que el nervio siga funcionando. O si era un colesteatoma, vamos a hacer una opción quirúrgica para sacar el colesteatoma para que el nervio deje de estar irritado por la inflamación provocada por el colesteatoma. Última carta importantísima del fonoaudiólogo es la rehabilitación.
Está demostradísimo que un paciente que comience la rehabilitación inmediatamente a los primeros signos, síntomas de la parálisis facial, va a recuperar mucho antes la función motora, ¿sí? En lo que es la rehabilitación, entran en juego los que son los kinesiólogos, los fisioterapistas y los fonoaudiólogos, porque acá lo que hay son problemas de la articulación de la palabra, por incapacidad de usar lo que es el orbicular de los labios, alteraciones de la masticación. Imagínense que ustedes no pueden comer bien. ¿Por qué? No pueden tragar bien o pierden el contenido, porque no puedo cerrar los labios. Hoy vimos el paciente que quedaba abierta, ¿sí? Que quedaba una parte que no funcionaba de la sonrisa, o que si le pedíamos que inflen los cachetes de aire, se les escapaba. Imagínense el té con leche de la abuela o la chocotorta, ¿sí? Se nos va toda por ahí, es como cuando nos anestesian los odontólogos. E incluso hay una alteración de los músculos de la mímica. Vamos a decir que el paciente está apático. A es prefijo de no, hipático de emoción. O sea, el paciente está una cara planchada, imposible de mostrar mímica y de mostrar emociones. ¿Bien? Entonces la finalidad de esto es de la rehabilitación, ¿sí? de utilizar los músculos, es obviamente recuperar la función cuanto antes y evitar que los músculos se vayan perdiendo por la no función, por la no utilización. ¿Bien? Debe ser precoz, ¿sí? Es lo primero que debemos indicar, conjunto con todo el tratamiento anterior, y generalmente se basa en masajes estimulantes y sobre todo ejercicios isométricos, ejercicios que los fonoaudiólogos van a pedirles al paciente que realice. Obviamente acá lo que está afectado es la función de la mímica, la función de los músculos faciales, con lo cual lo que vamos a ejercitar son los músculos de la mímica. Esto no solamente tiene un componente en la patología, como estamos viendo nosotros ahora en la parálisis facial, sino que también en la parte estética. Cuando nosotros utilicemos los músculos de cierta manera, hace que nosotros no formemos estas improntas, ¿sí? Estas arrugas que estuvimos hablando, que es por la gesticulación a veces exagerada, ¿sí? Esta es la parte estética que hoy en día obviamente se le está dando por el contexto social en que vivimos, mayor preponderancia. Lo bueno de esto es que la parálisis sonó horrible, pero la parálisis facial de Bell, que era la más frecuente, que era esa frigore, esa de causa vírica, se recupera en un gran porcentaje de los casos. Hasta un 80% de los casos se recupera sin secuelas, es decir, el paciente puede parecer que nunca tuvo nada. Otro porcentaje mucho más chico, que ronda el 12%, va a tener secuelas leves, ¿sí? Esta porción de la torta. Pero del 8 al 10% puede quedar con secuelas moderadas o severas, que generalmente son motoras, ¿sí? Y es el típico caso que a veces vemos que el paciente les cuenta que tuvo una parálisis hace 10 años, y vemos que la cara es distinta, una mitad de la cara es distinta a la otra, ¿sí? Alguien que sufrió esto fue, por ejemplo, Angelina Jolie. Sí, dato de color, Angelina Jolie tuvo una parálisis facial de Bell, y si la ven, está chiche bombón, está divina, mejor que nunca. Bueno, ¿alguna pregunta? Sé que esto es bastante complejo, no solamente vamos a estar hablando de algo motor, sino también vegetativo, sensorial con el gusto y demás. La idea era ver un poco qué importancia tiene el fonoaudiólogo en esta patología, y que muchas veces hasta nosotros los médicos, sobre todo los otorrinos, hacemos mal en olvidarnos de ustedes, que son nuestros compañeros, están hombro a hombro con nosotros, así lo siento yo por lo menos, y así me formé yo, que los necesitamos para muchos de los tratamientos que hacemos, o incluso de los diagnósticos. Así que la idea es que ustedes también puedan ver toda esa parte de la patología, de por qué se produce, los signos y síntomas, y por qué son tan importantes para nosotros en esta patología. ¿Alguna pregunta, algo que se les ocurra? Voy a abrir el chat por cualquier cosa. Sé que alguien levantó la mano. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, le pregunto yo. Sí. Estoy como Santiago, pero es mi hijo, yo soy Cecilia la que habla. Hola. En esto, ¿qué tal? En esto que decías recién de que sea precoz, ¿hay alguna manera de darse cuenta antes de que pase a mayores, que se paralice toda la cara? O sea, la porción de la cara. Entiendo tu pregunta. Prevenirlo, como prevenirlo, digamos. Mira, en realidad, generalmente es de comienzo, si bien
tiene una ventana de tiempo, en general se da en horas. El paciente muchas veces hasta te dice, me cepillé los dientes hoy a la mañana, y me lo cepillé bien, y me lo cepillé, esto me pasó el lunes pasado, este lunes. A la mañana me cepillé bien los dientes, y cuando después de almorzar me volví a cepillar, se me escapó el agua. Muchas veces el paciente mismo no se da cuenta cuándo pasó. Obviamente que esto se da generalmente en horas, depende de la causa, estamos hablando de la más frecuente, que es la parálisis de Bell, o idiopática, o a frigore, que no se sabe bien la causa, pero lo importante es que se va instaurando generalmente en horas. Con lo cual, el paciente mismo, es muy difícil que el paciente trate de prevenir eso, pero si nosotros ya no llega a la consulta, es algo que hay que decirle que tiene que ya hacer rehabilitación con un fonoaudiólogo, ya. Y la cuestión es, no la empieces de acá a un mes, o no la empieces cuando te empieces a sentir mejor. La tenés que empezar ya, para evitar, ¿sí?, que los músculos se atrofien, que pierdan la funcionalidad. Es algo que el médico o quien lo diagnostique, a veces lo diagnostica la abuela porque lo tuvo, es importante decirles, hacer tratamiento ya. ¿Sí? Si bien el paciente se va a recuperar muchas veces hasta solo, hay que instaurarlo ya. Cuanto antes se instaure, mejor pronóstico va a tener el paciente y menor atrofia muscular va a presentar, con lo cual va a recuperar la función mucho antes. La ventana no te sabría decirlo, pero a veces yo como médica me ha tocado decirle al paciente, bueno, gesticular, o muchas veces, por ejemplo, una de las funciones es que pierden es la del orbicular de los labios, que antes le decimos que inflen globos, o incluso que se pongan un papel en los labios, ¿sí?, como para ejercitar esa parte. Obviamente lo hacemos metiéndonos en un campo que no es nuestro, pero es porque a veces se encuentran turnos, muchas veces tienen que ir al sistema público, donde los turnos demoran, y generalmente tardan en ver a un fonoaudiólogo. ¿Sí? Pero la idea es que se guarden, es cuanto antes, mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Entonces, a modo de corolario, la idea es guardarnos que la mayoría de las parálisis... Sí, decime. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, no por eso, bueno, no sé si funciona o no el micrófono. Le hago una consulta. Sí. El tema de la parálisis de Bell. Sí. Cuando usted se refirió a que puede tener una causa viral, ¿es porque se le adjudica por el virus de herpes simple o puede ser por alguna otra cosa? En realidad la parálisis de Bell se llama idiopática, un nombre era frigore y otra era idiopática, porque no se sabe bien la causa. Sí, Yo la como causa, no. la naturaleza vírica, e incluso con un signo de interrogación, porque no se sabe si es realmente un virus. Imagínate que menos se sabe qué virus lo provoca. Okay. Mucho más se ha identificado por estos síntomas nasosinusales, es decir, de rinitis, más se ha identificado la influenza, por ejemplo, a la influenza y la parainfluenza. Pero no es a modo de, estamos seguras que es este virus, porque directamente tampoco estamos seguros si es un virus el que lo produce. Pero como te digo, por el componente de rinitis, se asocian más los virus respiratorios como la influenza o el parainfluenza. El herpes, en general, da más sintomatología en el área de Ramsay-Hunt, cuando afecta al facial y demás, entonces da vesículas, da más sintomatología, con lo cual no es un virus que sea el primero que pensamos, ¿sí? Pero bueno, se piensa que es vírico y más asociado a la influenza o parainfluenza. Perfecto, gracias. Andrea Lagos me acaba de contar que tuvo parálisis facial hace 20 años y que quedó con secuelas, ¿sí? No sé si, Andrea, ¿nos podés contar algo? ¿O querés o no querés? Cómo no. Yo soy profe de trastornos del lenguaje y aprendizaje escolar. Yo tuve hace 20 años una parálisis facial y comenzó, como vos bien decías, me cepillé los dientes para ir al trabajo, me sentí rara, pero salí a trabajar y cuando transcurrieron las horas y estaba finalizando mi jornada, yo trabajaba en la escuela especial número 527 de parálisis cerebral, justamente, discapacidad neurolocomotora, no podía articular. De ahí, bueno,
llamé a un familiar y directamente fui a ver al doctor Giglio, al neurólogo, y se me había desencadenado una parálisis facial. Bastante importante, nunca supieron bien la causa, pero sí tengo la mitad de mi cara con una cierta secuela. Tuve que tener el ojo con un parche, porque no lo podía cerrar, y todo lo que vos estuviste diciendo en esta charla maravillosa, que me sirvió muchísimo. Y en realidad, a pesar de todos los estudios, a mí me atiende el otorrino Carlos Alderete, del Hospital Rossi. Fui mi propia reeducadora en ese tiempo, porque bueno, a pesar de la reeducación fonoaudiológica, yo también lo practicaba, y mucho esto de la mímica, de los masajes, de hablar, de gesticular, y de tratar de corregirme a mí misma todo lo que más podía, y de ejercitar mucho esto de la rehabilitación, ¿verdad? Bien. Pero bueno, me parece magnífico, nunca había escuchado el detalle de todo esto, y me iba identificando con todo lo que me fue sucediendo. Tuve una intervención quirúrgica para descomprimir el nervio, y bueno, de mi lado izquierdo tengo dolor, o sea, los sonidos muy agudos no los puedo escuchar, pero, y esto de inflar los cachetes y de inflar globos y cosas que bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que dijiste. Bueno, me alegra un montón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que alguien quiera aportar? Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Verónica Chufi, yo soy fonoaudióloga del Hospital Rossi. Actualmente yo trabajo con Carlos Alderete, es el jefe del servicio. Y bueno, yo me dedico también a trabajar las parálisis faciales. Todo lo que vos estuviste hablando en la charla fue muy concreto y muy, digamos, claro. Lo que yo quería por ahí acotar es que no todos los pacientes llegan a tiempo con la derivación. Muchas veces el paciente hace la consulta, no siempre llega al otorrino, el paciente muchas veces va a un neurólogo, el neurólogo primero le dice que tome la vitamina, que hay que esperar. No siempre llega derivado a la fonoaudióloga, sino que muchas veces lo mandan al servicio de rehabilitación, donde le dicen que tienen que esperar, que parte de su parálisis se va a rehabilitar sola, y lo mandan a inflar un globo o a tomar de una bombilla, y muchas veces el paciente no llega, obviamente, como decías vos, con la precocidad que debiera. Con eso siempre estamos tratando de luchar en el hospital, para que, bueno, realmente el paciente, ya sea si llega al otorrino o al neurólogo o a rehabilitación, venga rápidamente a la consulta y se inicie el mismo día un tratamiento, más allá de la vitamina y, bueno, demás que se pueda ayudar, obviamente. Se le hace la audiometría, se le hace la impedanciometría, y se le intenta hacer un seguimiento y un compromiso de parte del paciente, porque muchas veces el paciente considera que con solo venir a la consulta y estar un rato, nosotros intentamos al principio que venga 2 veces por semana, para poder obviamente darle un mayor impulso al tratamiento, pero muchas veces el paciente no realiza después en su casa los ejercicios correspondientes dados por nosotras. Entonces, bueno, a veces eso también hace que se lentifique un poco, obviamente, la rehabilitación. Pero bueno, la idea es no solamente acompañar con el tratamiento desde la función, sino desde la emoción, porque es un paciente donde nos damos cuenta que su portación de cara le afecta y mucho. Y es real eso, la gente lo mira por la calle, la gente se da vuelta, y eso, más allá de la función, digamos, emocionalmente también lo traba. Entonces, bueno, nosotras lo que hacemos es trabajar, además, si vemos que el paciente también está muy deprimido, hacemos la interconsulta con el servicio, obviamente, de psicología. Pero bueno, tratamos de darle en el espacio del consultorio un lugar donde él se pueda expresar todo lo que él siente y le pase, más allá, obviamente, de lo funcional, ¿no?
Así que bueno, quería acotar eso porque actualmente nosotras trabajamos con las parálisis, es un trabajo muy lindo, hay mucho compromiso de parte nuestra, obviamente, y bueno, intentamos que el paciente también así la tenga hacia nosotros, hacia el tratamiento, obviamente. Muchas gracias por el aporte, Verónica. Sí, realmente No, el por favor. componente emocional no lo nombré, pero a ver, estamos hablando de algo que en nuestra sociedad va a llamar la atención. La estética, como le Sí. dije, lamentablemente ocupa cada día más importancia, y el paciente, además de que no puede salivar, no puede lagrimear, lo que sea, encima va al consultorio lleno de gente o a hacer la cola en el hospital con todo el mundo mirándolo, así que no es para nada algo para pasar de largo. Acá preguntan que Marcelo mencionó sobre la radiación que emiten los celulares o toda la telefonía, todas las ondas a las que cada vez estamos más sometidos, y que hay tumores que a costa de estas radiaciones pueden crecer. Acá pregunta si es el nervio facial, un nervio que puede verse afectado por esto. Retomando un poco, esto ya lo vimos, pero ¿se acuerdan que yo hablé del ángulo pontocerebeloso? Hablé del ángulo pontocerebeloso porque habían tumores que residían en esa área, que si bien estamos viendo el facial, el que más cantidad de veces, o el que mayormente aparece como forma de tumor, es el schwannoma del vestibular. El schwannoma del vestibular es parte del nervio auditivo, es la parte vestibular, ¿sí?, del nervio auditivo. Cuando empieza a crecer y a afectar los nervios aledaños. ¿Y quién está transcurriendo ahí? E incluso ya casi entrando al conducto auditivo, el nervio facial. Así que todos los tumores del ángulo pontocerebeloso, como es el caso de la mayoría de los casos, el schwannoma vestibular, y le siguen los meningiomas, pueden provocar parálisis facial. Lo que es el schwannoma del facial también está descrito en la bibliografía, pero el porcentaje es realmente muy bajo. Se están haciendo muchos estudios en cuanto a que están apareciendo tumores del ángulo pontocerebroso o tumores ya de la parte auditiva, que aparecen más del lado derecho. Y si ustedes se fijan, pregúntense dónde se apoyan más el teléfono cuando hablan. ¿De qué lado es? Mayoritariamente del derecho, porque la mayoría de la población es diestro. Con lo cual se está asociando, se está viendo si hay realmente una asociación estadísticamente significativa entre la exposición del celular, ¿sí?, y los tumores que están apareciendo más de ese lado. En general yo te diría que lo que es el schwannoma del facial es muy raro y no está asociado tanto con las ondas, pero sí se está viendo mucho si el schwannoma del vestibular, o mal llamado neurinoma del acústico, está teniendo que ver con esta radiación y con el uso de telefonía, con lo cual igualmente sea un tumor del facial o, como estamos hablando, del schwannoma del vestibular, como está tan cerca del facial lo va a afectar, así que el facial podemos verlo afectado, ¿sí? Puede haber parálisis facial. Bien, no sé si se respondió. Darío. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Marce, ¿querés hablar? Sí. No, justamente quería hacer referencia a esto, que es algo que el doctor Orfila justamente habla en todas sus charlas. Hace poquito tuvimos una, habla sobre todo esto de los celulares, porque está viendo neurinomas en gente joven, muy joven, y estadios muy avanzados, estadios 4 de neurinomas del octavo par, ¿no? No del nervio facial, sino del octavo par. Entonces, bueno, hay algunos estudios que avalan que las radiaciones, uno duerme con el celular al lado, está permanentemente con el teléfono, entonces es una de las teorías del neurinoma del octavo par. Pero como decís vos, como está en el ángulo pontocerebeloso, Se me salió solo. al lado del nervio facial, obviamente, una hipoacusia neurosensorial unilateral, y que de golpe debuta o aparece una parálisis facial, lo primero que uno piensa es un tumor del ángulo pontocerebeloso, que si bien es el 8% de todos los tumores cerebrales, cuando hay un tumor en el ángulo pontocerebeloso, entre un 95 y un 98% son schwannomas, ¿no?, del octavo par. Y schwannomas del séptimo par tuve una sola paciente, joven de 18 años,
que tuvo un oído medio con efusión, hizo una otitis media aguda, hizo un derrame en el oído medio y una parálisis facial, periférica obviamente. Y se trató, le tratamos, incluso le puse un diábolo para que ventile el oído medio, mejoró su oído medio, estaba bárbara, y seguía con la parálisis facial. Entonces a los 15, 20 días le pedí un electromiograma. Por el electromiograma se pide generalmente pasados los 15, 20 días, que es cuando se instalan lo que se llaman los potenciales de fibrilación. Entonces me vino el electromiograma de nervación total, es decir, como que estaba cortado el nervio facial. Y bueno, ahí obviamente le pedimos una tomografía, una resonancia, y apareció un tumor en el nervio facial, que al salirse del nerviducto, al estar dehiscente, de hecho a veces el facial a veces no tiene la cobertura ósea, se llama facial dehiscente, y al estar fuera de su nerviducto, obviamente este proceso infeccioso lo irritó, y por eso se detectó, ¿no? Pero estoy hablando en más de 30 años, vi un solo caso de un neurinoma del facial, no es común. Otra cosita que les quería decir, que a veces cuando hablaban de más o menos de uno decir, bueno, si se puede dar cuenta, si llegan a aparecer, por ejemplo, que he visto también pequeñas vesículas y mucho dolor, ardor en la concha auricular, en la zona de la concha auricular, pequeñas vesículas, y uno siente como un ardor o que le quema, ahí enseguida hay que consultar, porque es muy probable que si es un zóster, en 48 horas se instala la parálisis facial, y el zóster deja secuelas, de hecho puede producirse lo que se llama una polineuritis con afectación también del octavo par. Es decir, me ha pasado que he visto pacientes que empezaron con vesiculitas que se rompían, y costras, ardor, dolor, y después hizo el zóster y se instaló la parálisis facial, que esa cuesta más recuperarse, ¿no? Más o menos eso es lo que quería aportar. Después estuvo perfecto, me encantó la charla, se me cortó un par de veces porque se me cortó la luz 2 veces y tuve que volver a entrar, pero lo que me interesaba mucho era que ya vayan captando este tema de que no solo la fonodióloga interviene en la impedanciometría, en el estudio del reflejo, obviamente la parte audiológica, muchos pacientes también tienen hipoacusia, por lo tanto a veces hay que protesiarlos, o secuelas de alguna cirugía. Entonces está por un lado la parte audiológica, y por otro lado la parte de rehabilitación, donde creo yo que tiene que sí o sí intervenir la fonodióloga, porque, como decía Verónica, tiene para mí, otra visión más global del paciente que puede tener un kinesiólogo o un fisiatra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algo que le quieran aportar o algo que no les quedó claro? Bueno, muchas gracias de parte de Marcelo y mía. Gracias. Realmente me invitó Marcelo a hacer esto. Estaba bastante nerviosa, pero me encanta la idea. Marcelo fue el que me trajo a la vocación de la docencia en otorrino. Y bueno, y también decirles que siempre están invitados, sea para que sean pacientes, ojalá que no, pero también si tienen consultas o lo que sea, a nuestro servicio, que es el servicio de otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios. Ahí trabajamos nosotros, y sea de la manera que sea, ojalá que no sea como pacientes, pero en el caso de serlo, los vamos a estar esperando, ¿sí? Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Gracias, Marce, por la invitación. Gracias a vos. Bueno, gracias por aguantarnos 1 hora y media, todos, unos genios. Chao, muchas gracias a todos. Gracias, profes. Gracias. Nos vemos, Muchas suerte. gracias. Chao. Chao, hasta Chao, luego. gracias. Chao, gracias Chao, compañeros, la verdad que Gracias. una charla muy, muy interesante. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Chao, gracias. Chao.